Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú. Miren amigos, el 27 de febrero del año pasado, el presidente Luis Abinader, en un discurso ante la nación, en el discurso de rendición de cuentas, habló acerca de la ley 112-00, que fue promulgada en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía. Estoy hablando de la ley de hidrocarburos. Durante mucho tiempo ha habido toda clase de debate respecto a la ley de hidrocarburos o a la ley de los combustibles, para que lo entendamos mejor. Entre otras cosas, la gente se ha cuestionado porque dice que dentro de los esquemas que la ley establece que si sube, sube el combustible, pero que si baja, baja. Sin embargo, producto de que en los últimos años la fuente de financiamiento de los préstamos que nosotros recibimos o la garantía de los préstamos que nosotros recibimos como país son precisamente los combustibles, parece ser que no ha habido la voluntad, o sin el parece ser, no ha habido la voluntad política de ordenar un esquema distinto al que tenemos a fin de que los impuestos que se le cargan a los precios de los combustibles pues sean menos. De hecho, una de las críticas que hizo durante mucho tiempo el partido de gobierno mientras estaba en la oposición eran los abusivos precios de los combustibles, producto de que se iba una gran parte en el financiamiento de la deuda. Yo recuerdo con mucha frecuencia al ex senador de Puerto Plata, hoy ministro administrativo de la presidencia, el doctor José Paliza, pronunciarse en el Senado, pronunciarse en la Cámara de Diputados sobre la situación de los combustibles en República Dominicana, sobre el alto costo, sobre la gran cantidad de impuestos que tenían. De hecho, cuando uno analiza, hay más dinero en impuestos que lo que cuesta el producto final. O sea, un galón de gasolina, el producto galón de gasolina, la gasolina, vale menos que la cantidad de impuestos que se le coloca. Las últimas semanas han sido ciertamente un proceso difícil para la sociedad, producto de que el mercado internacional ha ido situando el barril del petróleo por mucho más de $90, entre 92 y sigue subiendo. Lo que se estima es que a finales o a mediados del mes de febrero, posiblemente el barril de petróleo se sitúe en los $100. El asunto es que nosotros somos un país que no producimos petróleo. Al contrario, consumimos bastante petróleo en energía eléctrica, en el parque vehicular, en diferentes aspectos. Por lo tanto, se hace menester que el país tenga a mano una solución que sea inteligente a fin de que este tema no continúe golpeando a la sociedad dominicana. Los hidrocarburos, la gasolina, el gasoil, el gas licuado de petróleo, esos derivados hacen que precisamente los productos, los artículos de primera necesidad continúen una escala alcista. Ha habido toda clase de explicaciones, ha habido toda clase de análisis. Sin embargo, la realidad es que cuando el petróleo sube, todo sube. Mi pregunta es la siguiente. Ayer, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, dijo que ya estaba en sus manos la revisión del proyecto de ley sobre hidrocarburos, la modificación a la ley 112-00. Y yo me pregunto, con tantos problemas que tiene el gobierno dominicano de tipo financiero, modificar la ley de hidrocarburos en este momento para percibir menos dinero, que es parte de lo que se ha explicado y es parte de lo que se ha entendido. Si no es eso, entonces el gobierno debe salir y dar una nueva nota, una nueva explicación de qué es lo que se propone con la modificación de la ley de hidrocarburos. Lo que se ha propuesto es que a través de esa ley de hidrocarburos nueva, pues los dominicanos pagaríamos menos dinero
por el galón de combustible. Pero yo me pregunto al mismo tiempo, si pagaríamos menos por el galón de combustible, entonces, ¿cómo se garantizaría el pago de la deuda y de sus intereses? ¿Cómo iríamos a los mercados internacionales si parte del esquema, y no estoy diciendo con eso que se tiene que quedar la ley así, al contrario, entiendo que hay que modificarla, pero le pregunto al gobierno, porque a veces queriendo taparetear un tema o sacar un tema de la opinión pública, se cometen yerros, se cometen errores que luego se pagan mucho más caro. ¿Puede el gobierno dominicano dejar de depender o bajar los niveles de impuestos que hay en el galón de los combustibles para agradar a la sociedad? Sin embargo, ¿cómo se va a quedar para resolver nuestros compromisos internacionales? ¿O cómo lo hará? ¿Cuál es la fórmula que tiene? Miren, el tema de los hidrocarburos, el tema del combustible, es un tema sumamente delicado. Es delicado porque impacta directamente en la economía de cada uno de los dominicanos. Pero aparte de eso, el tema de los combustibles se convierte en un arma política. En las últimas semanas hemos escuchado las constantes confrontaciones entre el partido de gobierno, Partido Revolucionario Moderno, y el partido opositor, PLD y Fuerza del Pueblo. Y cada uno tiene su punto de vista. El PLD, que gobernó con Danilo Medina, tiene un punto de vista. La Fuerza del Pueblo, que gobernó con Leonel Fernández, tiene un punto de vista. Y el Partido Revolucionario Moderno totalmente. Bueno, ¿qué es lo que se plantea? Lo que se plantea, si hay la voluntad política de que se haga, podría cambiarle el curso a las decisiones importantes que por años los políticos han postergado y que de forma irresponsable han dejado que los pueblos o que el pueblo sea el que sufre. Miren, por ejemplo, lo que sucedió con el peaje de Samaná. Durante mucho tiempo se había hablado de eso, pero era un tema eminentemente de voluntad política, que un presidente lo decidiera. Bueno, lo decidió Abinader. Asimismo, es el tema de los hidrocarburos. Es tan complejo ese tema que se necesita voluntad política para resolverlo, pero se puede resolver. Se le puede buscar la fórmula. Ahora hay que construir alternativas a fin de que el dinero que el gobierno central recauda a través del combustible, pues entonces pueda buscarlo en otras direcciones, en direcciones que sean certeras. Yo he escuchado al director de Impuestos Internos decir que los médicos serían gravados con un impuesto. Y yo digo que en este momento hablar de eso, aparte de ser totalmente irresponsable, también es un tema que le crea un ruido innecesario al gobierno. Todos los ciudadanos somos iguales y tenemos que pagar impuestos. Ahora, todo lo que se hace en la vida debe ser analizado bajo el filo del arte de la prudencia. Es momento de hablar de más impuestos cuando estamos en una sociedad colapsada económicamente, y no estoy hablando solo de República Dominicana, estoy hablando del mundo. El mundo ha sido sacudido por el coronavirus. Las economías mundiales se han venido abajo. Aunque estamos en un proceso de recuperación, pero mira el nombre, recuperación, no quiere decir que ya estamos recuperados. Entonces, hablar de impuestos, a pesar de que se necesitan más impuestos para poder bajar los hidrocarburos, los combustibles y llevarlos a un punto que sea no solo razonable, sino que sea justo. Pero hay que tener los paliativos de la otra mano. Imagínense la baja presión tributaria que dice el gobierno que tenemos, o sea, los pocos impuestos que se pagan según ellos, y a la vez que de una parte importante donde se sacan los impuestos y donde se puede pagar internacionalmente, lo reduzcan o hasta lo eliminen.
sea, es un tema de analizar. El consultor jurídico ha dicho que en las próximas semanas tiene un grupo de abogados analizando el tema, entonces darán su respuesta, su decisión respecto al tema de los combustibles. Dos cosas que debo agregar. Ayer decía en mi comentario que ya estaba bueno de que en nombre de la política, llamémosle así, en nombre de llegar al poder, en nombre de querer ocupar la primera magistratura o un cargo relacionado, mucha gente en la campaña le promete de todo a todo el mundo. Ya no es solo el típico de dar un beso a una viejita, de cargar a un muchachito. Ahora va más lejos. Porque dentro del esquema que hay de la política dominicana, hacen comentarios aún sabiendo, o prometen cosas aún sabiendo que no hay forma humana de resolverlo. No hay forma humana de cumplirle. Y tiene que ver con el tema de la corrupción también. Mire el caso del expresidente Medina. Ahí él nos prometió que Punta Catalina, por ejemplo, resolvería de una vez por todas el tema de los apagones. ¿Qué pasó? Bueno, que eso no era real. No era real porque para resolver el problema eléctrico hace falta una multiplicidad de factores. Uno de ellos, descentralizar el tema, despolitizar el tema eléctrico y otras cosas más. Entonces, en esa dinámica de que los políticos prometen cosas, Danilo prometió que ya no habrían apagones. ¿Y qué es lo que hay? Apagones al por mayor y al detalle. El presidente de la República prometió que designaría un ministerio público independiente cuando él llegara a la presidencia, Luis Abinader. Llegó y ciertamente nombró las cabezas del ministerio público como independientes. Pero todavía al día de hoy se cuestiona que hay mucha gente muy relacionada al Partido de la Liberación Dominicana y a los recursos de ese partido que estuvo en el gobierno, que no se atreven a decir media palabra positiva del gobierno actual. ¿Ustedes me van copiando lo que le vamos diciendo? Pero le voy a decir algo más. Señores, el tema de los hidrocarburos, al igual que hablábamos ayer Guido, Fabricio y yo, el tema de los combustibles tiene un componente picante que yo pienso que hay que incorporarlo. Hay un grupo de resoluciones, de decisiones que tomó el ministro de Industria y Comercio en su momento, el señor José del Castillo Sabiñón, que afectaban directamente a la población. Desde comprarle una planta camino a San Pedro de Macorís, un generador eléctrico, y entregárselo a una parte del empresariado. Ya desde ahí uno va viendo los niveles de connivencia, los niveles de gangsterismo y asociación que hay. Esas resoluciones del señor José del Castillo deben ser revisadas punto por punto, porque debo decirle que muchas de esas resoluciones son las que obligan a pagar los impuestos abusivos que hoy pagamos y que benefician a grupos empresariales actuales y que beneficiaron en su momento también a otros grupos. Entonces, amigos míos, esas personas que están relacionadas con el desfalco que hubo en el Ministerio de Industria y Comercio deben responder ante las autoridades. Señores, hasta las empleadas de la casa del exdirector de Autoridad Portuaria, el señor Víctor Gómez Casanova, hasta sus empleadas cobraban en Autoridad Portuaria. Pero también existían gente que cobraban pero que nunca le llegó el cheque. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciéndole? Es que han jugado con el tema de la corrupción, han jugado con otros temas tratando de burlar a la sociedad. Esos
intocables que hablábamos ayer tienen que responder ante la justicia ordinaria. Todo el que tenga responsabilidad penal. Y yo pienso que cuando uno lo investigan, lo más sensato es dejar que el proceso fluya y demostrar al final que uno es inocente. Querer dar todos los días una rueda de prensa y un show para usted hacerse la víctima le hace más daño que bien. Entonces, si queremos culminar los aprestos del Ministerio de Turismo, entonces yo digo que aquellos que están gobernando tienen que despojarse, alejarse, ponerse de lejos, como usted le quiera decir, del tigueraje que estaba en el gobierno pasado. Y usted no recuerda el tono burlesco y la risa burlesca del ex ministro administrativo de la presidencia. Ya no se ríe con los dientes de ajo. Ahora anda detrás de Margarita, como si Margarita fuese la catcher del PLD, para recibir los picheos que le vienen a estos bandidos. Señores, de lo que estamos hablando es que gran parte de los recursos nuestros se han ido en cobro de impuestos o han recibido o han entrado una gran cantidad de impuestos que han ido a los bolsillos de funcionarios corruptos, empresarios corruptos y delincuentes que prefieren que el pueblo dominicano siga empobreciéndose cada día más. De lo que estamos hablando es que para poder resolver el tema de los hidrocarburos, todas las resoluciones abusivas que hay y que prácticamente está dirigida a ciertos grupos económicos y empresariales, esas resoluciones tienen que ser eliminadas. Cuando hablamos del combustible y de la ley de hidrocarburos, la 1104, también tenemos que hablar, amigos míos, nada más y nada menos de lo que ha pasado con los grandes empresarios que reciben exenciones de combustible, le exoneran combustible. O sea, que para poder resolver el tema, nosotros hicimos el recorrido el fin de semana, viernes, sábado y domingo por la zona de San Juan, el sábado estuvimos por Santiago, el domingo de regreso aquí a la capital, estuvimos también en Baní. Y el grito que se escucha en la calle es el mismo. Parece ser que la campaña que ha habido para desprestigiar al gobierno ha ido tomando fuerzas. Y el gobierno anda escondido en su caparazón. Yo lo he dicho muchas veces, el que no da, le dan. Entonces, el PLD, que sabe de boxeo, está guardiando al gobierno, lo tiene de cerca. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder? Sencillo. El gobierno tiene que actuar de forma correcta para evitar que o lo rechace el pueblo o para evitar darle argumentos a esos grupos de kamikazes. Es triste que al día de hoy se haya esperado prácticamente 22 años para sentarse a hablar seriamente del tema, pero como quiera, qué bueno que llegó. Pero también queremos que lo que se le responda a la sociedad sea en proporción a lo que nos han engañado con el tema de los hidrocarburos. El pobre pueblo dominicano, el pobre pueblo pendejo dominicano ha sufrido todos los golpes. Y esperamos que de verdad haya la voluntad política para resolver de una vez por todas la mafia que hay en el precio de los combustibles. Vamos a ir al cambio y volvemos en breve en Tu Voz al Mediodía. Tu periódico digital, actualizado las 24 horas, todos los días.